Son las 8:05 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, está ya aquí en nuestros estudios el doctor Ronald Gamarra, que como ustedes saben es un reconocido abogado, él es penalista, también ha sido procurador anticorrupción, cumplió un papel muy importante en la Procuraduría y participa muy activamente, y eso es una muy buena noticia, en el debate sobre los casos y temas vinculados a la corrupción, vinculados a los derechos humanos, vinculados en general a la impunidad, que como todos estamos apreciando es lo único que ahora al parecer les interesa a determinados políticos. Doctor Ronald Gamarra, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Buen día, gracias. Gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. ¿Qué cosa es lo que ha pasado en el Congreso de la República el día de ayer? Muy rápidamente, en menos de 48 horas, ¿verdad? No se exagera cuando se dice festinando todo trámite y procedimiento, han aprobado una ley que beneficia a Alberto Fujimori, y lo más probable es quienes junto con Fujimori generaron en la época que él gobernaba actos contrarios al interés público vayan a acogerse también a algo que pueda beneficiarlos. Pero ¿qué cosa ha pasado ahí? ¿Cómo es? ¿Y cuáles son los cuestionamientos a lo que se ha aprobado? Bueno, a ver, en realidad ayer a la mala, a la bruta, han sacado la chaira y, digamos, han aprobado una ley absolutamente irregular en la forma e inconstitucional y contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos en el fondo, ¿no? O sea, nadie puede estar en contra en encontrar una liberación anticipada para los adultos mayores que en realidad merecen un tratamiento específico, ¿no es cierto? Aquellos condenados, mayores de edad, condenados, sin duda, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no? Pero esta es una ley pues dada con nombre propio, es evidente que esta es la ley Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Y claro, cometen una serie de inconsistencias en su argumentación, ¿no? En principio, además, ojo, no solo va a favorecer a Alberto Fujimori, sino también a connotados miembros, por ejemplo, a quienes, ¿no es para que los oyentes puedan entender, del peor Fujimorismo, ¿no es cierto? Del de los años 90. Por ejemplo, ¿no? ¿quiénes podrían calzar en esa figura? Para empezar, Vladimiro Montesinos Torres, ¿no es cierto? Esta norma va a permitir que hoy salga en libertad Alberto Fujimori y mañana Vladimiro Montesinos Torres, ¿no? Porque aplicaría en el criterio que se ha establecido. En un par de años, evidentemente, digamos, creo que el próximo año o máximo en 2 años, Vladimiro Montesinos cumpliría los 75 años que se requieren, y claro, están hablando de 75 años y una enfermedad crónica. ¿No? Una enfermedad crónica es una enfermedad larga simplemente, ¿no? O sea, si hipertensión, padece, ¿no? Hipertensión, por supuesto. Claro, que es, digamos, muy común, digamos. Exactamente, es propio además de personas de determinada edad, ¿no? De acuerdo, o sea, basta con esos dos criterios, una enfermedad de esta naturaleza y 75 años, y te vas a tu casa. Más el cumplimiento de un tercio, ¿no? de la pena impuesta, o sea, que en el caso de los que están en el marco de la actuación del gobierno de Fujimori ya pasaron, 8 años, ¿no es cierto? Que hace rato ya lo pasaron, ¿cierto? Entonces, él va a salir en libertad. Hermosa Ríos, ¿no es cierto? También saldría en libertad. El que fue el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Salazar Monroe, también, o sea, digamos, lo peor de digamos, en temas de violación grave de derechos humanos del primer Fujimorismo, en realidad del único Fujimorismo, saldrían en libertad. O sea, esta es la ley que va a reconstituir en la práctica el Grupo Colina, bueno, en buena medida, con todos los que estuvieron detrás, digamos. Sí, claro, todos, los promotores, los fautores, los que lo sostuvieron, los que lo alentaron, los que organizaron, todos ellos van a salir en libertad. O sea, esta puede ser la ley de los autores mediatos, digamos, más o menos. Respecto a violaciones de derechos humanos, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, además, no han tomado en cuenta, pues, bueno, como es una ley con nombre propio, es inconstitucional, para empezar, ¿no? O sea, ese solo hecho de que se piense en una persona para sacar una ley ya lo hace inconstitucional. Además, ¿quién decide la concesión del beneficio? ¿El Poder Judicial? No, el INPE, ¿no es cierto? Respecto de todos aquellos que ya tienen la condición de condenados. Y respecto de los que ahora están procesados, le obliga al juez, ¿no es cierto?, a darle este tipo de ejecución humanitaria. Es decir, por poner un ejemplo. Sí, porque con los ejemplos van a saber la mayoría. Ya, de acuerdo, que tiene 80 años. Tiene 80 años, ¿no es cierto? Si él fuera sometido a un proceso penal
y el juez tuviera que imponerle una pena, no le va a poner una pena privativa de libertad, o en todo caso, la ejecución de esa pena privativa de libertad va a ser bajo esta fórmula. Ajá. ¿No es cierto? Él no va a pisar un solo día la cárcel. De acuerdo, o sea, ese fujimorismo que provocó la renuncia y antes intentó vacar a Kuczynski porque dijo que era muy corrupto, hoy día lo está salvando con esta ley. En la práctica, de la cárcel. Sí, claro. O sea, el fujimorismo salva también a PPK. Así es. Y en general, cualquiera que se encuentre en esa situación, es decir, además le quita la potestad al Poder Judicial. El juez no va a decidir. Ajá. El juez está obligado a aplicar la ley, ¿no es cierto? Y igual pasa con el INPE. El INPE, para los que ya están condenados, está obligado a resolver y le da facultades al INPE que no corresponden. Por ejemplo, ¿no? Esto de determinar la concesión de la ejecución humanitaria de la pena, esto debería corresponder a un juez. A un juez, claro. El juez debería determinar. Ahora, el presidente del Poder Judicial debería pronunciarse sobre esto, la Corte Suprema, porque efectivamente le están quitando la esencia de la labor que hace un juez. Porque en el caso, solamente quiero preguntarle esto antes de que se me vaya. En el caso de lo que está pasando con Alberto Fujimori, que es para revertir la anulación del indulto, es también en el marco de un mandato judicial. Se están yendo contra la decisión del juez Núñez, así es, claramente. Claro Entonces, que sí. En varios momentos se están yendo contra el Poder Judicial. Claro, y en algún momento además hay que aplicar control de convencionalidad otra vez sobre esta ley, sobre la aplicación de esta ley. De acuerdo, habrá que hacerlo, ¿no es cierto? Pero yo digo, mire, así como le quitan la competencia al Poder Judicial, y el Poder Judicial debería protestar, ¿no es cierto? Porque eso es inconstitucional, le habilita competencia al INPE, que es una autoridad administrativa. Sí, claro. Y por lo tanto, en verdad, el ministro de Justicia también debería protestar. Sí, claro. ¿No es cierto? Entonces, digamos, eso a nivel interno, ¿no? Ajá. Y a nivel internacional. A nivel internacional, pues, o sea, no aprendemos absolutamente nada. Primero le queremos sacar la vuelta a la sentencia de la Corte Interamericana en los casos Barrios Altos y en la Cantuta, a los estándares internacionales que ya los conocemos y que además fueron nuevamente invocados por la Corte en su resolución de mayo de este año. Sí, pues. ¿No es cierto? Entonces, y que recoge el juez Hugo Núñez Julca en su resolución de hace pocos días. Y que el sistema interamericano, con pronunciamientos, es verdad, no oficiales, pero de algunos de sus integrantes, han saludado porque se condice con lo que mandó la Corte. Mira, aquí hay varios temas para referirnos al caso de Fujimori, porque esto es una ley con nombre propio, Alberto Fujimori y otros, ¿no? Hay varias cosas que hacer. En principio, el presidente Vizcarra debería observar la ley, ¿no? Uno, ¿no? El Poder Judicial debería protestar porque le están quitando competencias que le son naturales. En tercer lugar, el ministro de Justicia debería protestar porque le están concediendo competencias que no tiene y que no debería tener, ¿no es cierto? Los familiares de las víctimas, en el caso de Fujimori, deberían en su momento ir donde el juez Hugo Núñez Julca y pedirle control de convencionalidad sobre la aplicación de esta ley. Ahora, doctor Gamarra, por favor, si nos puede explicar este asunto, porque estamos entrando ahí a lo que es posible hacer. Las tres primeras cosas que usted ha planteado están en el marco de lo que algunas autoridades pueden hacer, pero esto tiene que ver con un asunto relacionado con las víctimas. Es decir, las víctimas podrían traer sus abogados y decir al juez Núñez: señor, esto que está haciendo en el Congreso va en contra de lo que usted ha resuelto hace pocos días. Por supuesto. Por lo tanto, haga una ponderación, evalúe, haga un control si esto tiene que ver con su relación con la Constitución y con lo que ha hecho la Corte. Es lo que tiene que hacer. ¿Y cómo se pide eso? ¿Es un pedido? Lo ha dicho el propio juez Núñez Julca. Estamos en una ejecución de la sentencia de Alberto Fujimori. Y él tiene absoluta competencia para resolver los incidentes que se produzcan dentro del proceso de ejecución. Porque no se ha ejecutado su sentencia. Claro. O sea, su resolución. Su resolución era que lo capturen y que lo lleven a la Iroes. Eso no se ha hecho todavía. O sea, le han sacado la vuelta en términos prácticos, ¿no es cierto? Y ahora, encima, aprueban una ley, ¿no es cierto?, para anular completamente cualquier posibilidad real de la ejecución de su sentencia, ¿no? Sí, pues. O sea, digamos, ya no solo sobre el tema vinculado a si se queda en su casa o se queda en un penal, sino en general borran absolutamente todo. Es decir, lo liberan de toda responsabilidad. Claro. Y además, uno de los criterios también en ese control que debe hacer el juez es el tema de la participación de las víctimas. O sea, ya es un estándar interamericano, internacional, no sé, en materia de derechos humanos, y esta norma, o sea, no solo ha eliminado cualquier tipo de discusión al interior del Congreso. Esta norma no se ha discutido, de frente fue al pleno, ¿no es cierto? Y menos se ha consultado con las víctimas, se ha conversado. Y claro,
y no se ha respetado el estándar internacional de escuchar a las víctimas, ¿no es cierto? Entonces, esta norma se cae por donde se le mire. Ahora, ¿no? pero yo no creo o intuyo que no es que los congresistas que han firmado y festinado trámite para que esto se dé no sepan la consecuencia que eso va a tener dentro de poco. Yo creo que están convencidos. Entonces la pregunta ahí, que tiene una consideración legal pero también una consideración política que usted hacía notar al comienzo: ¿por qué el fujimorismo y el APRA, porque han sido los dos en una alianza muy fuerte, están impulsando esto sabiendo que esto va a terminar como más o menos estamos intuyendo acá? Bueno, yo creo que estamos en un proceso de franca debacle del fujimorismo, que solo tiene ahora sí, este Congreso, o sea, este Congreso absolutamente cuestionado por la ciudadanía, bueno, y yo creo que está quemando sus naves, ¿no? Todo lo que pueda hacer lo va a hacer ahora, antes de que, digamos, presenciemos el derrumbe final del fujimorismo, ¿no? Ahora, porque en estos 2 últimos días ha sido interesante ver que el fujimorismo, en contra del sentido común y de lo que la mayoría de ciudadanos de bien en este país creen que debe pasar, ha tomado medidas, pues, la verdad, que llama mucho la atención. La de ayer, esta de la ley, pero el día anterior salvar al señor Chávarri también, con argumentos que yo seguí el debate, y era de verdad de un fanatismo por claro, Chávarri impresionante. Sí, claro. Y no se debatían además los posibles delitos o infracciones constitucionales, nada. Si solamente se debatía en principio la infracción constitucional, sí. ¿no es cierto? Y claro, y el fujimorismo lo defendió, pero con argumentos, como se dice, dignos de una mejor causa, ¿no es cierto? Y Ahora, y usted hizo notar a través de un Twitter un lapsus de una congresista que también exprese la verdadera motivación, ¿no? Cuando la señora Salazar dice todas las acciones que hacemos en contra de la lucha, ¿cómo dijo? Claro, digamos, que la bandera de la impunidad, dijo. La bandera de la impunidad, que ellos defiende la bandera de la impunidad, eso es lo que dijo. Sí, le ganó el subconsciente. Pero ya, entonces ellos están optando por utilizar lo único que tienen, que son sus votos en el Congreso, para, desde su perspectiva, zanjar las cuentas que le quedan pendientes. Si ellos quieren resolver todo ahora, en la posibilidad de que incluso se reduzcan al mínimo, ¿no? Sí, ahora, pero en el caso de Alberto Fujimori, ¿por qué el fujimorismo quiere ser benévolo con alguien a quien más bien quería preso hace un poco tiempo? Porque de hecho Kenji Fujimori lo sacan de la bancada y del Congreso porque había justamente arreglado bajo la mesa indulto. Las críticas al fujimorismo no solo vienen de los sectores democráticos, también vienen dentro del fujimorismo, ¿no? Sí. El sector albertista. O sea, hay un cuestionamiento que yo no he visto antes, muy fuerte, contra Keiko Fujimori y en general contra la bancada fujimorista, que viene de un sector importante del fujimorismo, que no le perdonan, ¿no es cierto?, que no le perdonan este accionar que ha derivado, según ellos, ¿no es cierto?, en la anulación del indulto y en el próximo regreso a la cárcel de Alberto. Ahora, hay dos personajes que son y representan a ese sector que en los últimos días se han pronunciado, diría yo, a su manera, creo, claramente sobre este tema. Uno es el señor Aguinaga, que claramente le adjudica responsabilidad a la bancada fujimorista por la situación de Fujimori, y el otro ha sido César Nakazaki, que en un primer impulso, yo creo que dijo lo que pensaba, y dijo, ojalá Keiko se hubiera quebrado antes, cuando era necesario, y que ellos mismos mataron el indulto, ¿no? Es decir, ¿se refiere usted a ese sector? Por supuesto, claro, pero además, ojo, mira, y ahí coinciden incluso con tesis que han sido desarrolladas por el propio juez Héctor Hugo Núñez Julca en su resolución, ¿no es cierto? En verdad, ese es un dato de la realidad, ¿no es cierto?, que tiende a la demostración del negociado que hubo alrededor, detrás y delante del indulto concedido a Alberto Fujimori. Y ese es un argumento que, entiendo yo, ha pesado mucho en la decisión del juez al momento de emitir la decisión. No, sin duda, lo dice claramente, una resolución que es bastante fundamentada, ¿no? Y además es muy difícil negar, al punto de que el propio fujimorismo, desde su trinchera, tomó las decisiones supuestamente porque estuvo en contra de esa ese indulto mal dado, ¿no? Por eso sacó a Kenji del Parlamento de la República. Y el otro asunto que es importante y que hace notar también, de
si el interés del fujimorismo en torno a la ley que acaba de aprobar ayer fueran los viejitos mayores de 75 años, porque la situación efectivamente en algunos casos es dramática, lo hubieran hecho antes. Es decir, han manejado el Congreso los últimos 3 años. Exactamente. Y los viejitos en la cárcel nunca les ha interesado. Sí. Además, en verdad, si se dice que esta ley es una ley humanitaria, ¿por qué establecen excepciones? Si es humanidad, claro. Ojo, soy consciente de lo que estoy diciendo, pero cuando uno recurre a esta gran palabra, humanidad, sí, no puede hacer distinciones, ninguna distinción, es humanidad. O hay humanidad o no la hay. Claro. ¿Cierto? Entonces es evidente pues que esta es una norma elaborada en primer lugar para favorecer a Alberto Fujimori, pero que quienes la han hecho, quienes la han apoyado, son conscientes también de que están saldando lo que ellos podrían considerar una vieja deuda con el fujimorismo histórico. Ajá. Van a poner en libertad a todos esos violadores de derechos humanos, que no solo están condenados pues por violaciones además, sino también por probados actos de corrupción, ¿no? Claro, pero digamos, ya esto es de la interpretación más política. ¿Cuál podría ser el objetivo ahí? Unificar nuevamente al fujimorismo, diciendo que ellos hoy se preocupan por el líder histórico, pero se disputan un fujimorismo que políticamente en los últimos tiempos se ha expresado con suma cero. Es decir, ¿qué es el fujimorismo ahora? Yo creo que el fujimorismo ahora, ya, si antes no los unificó Alberto Fujimori, no los está unificando la situación de Keiko Fujimori, de la cual quiero hablar ahora, porque ha visto usted, hubo una reacción, fue un grupo de personas a protestar por la situación, pero no solo no eran muchas, sino que ya, como pasan las horas, hay menos. Claro. Entonces, digamos, no hay un fujimorismo real que quieran recuperar. Y el otro asunto tiene que ver justamente con eso que le quería preguntar en relación a Keiko Fujimori. La situación de Keiko Fujimori, ¿cuál es? ¿Usted está de acuerdo con la disposición del juez Carguancho, con el pedido del fiscal José Domingo Pérez? ¿Cree que es correcto? ¿Ha habido un abuso? ¿Ha habido una exageración? ¿No debió darse como se dio? A ver, lo que pasa es que también habría que plantearlo en su contexto, ¿no? Es verdad que la detención preliminar judicial ha sido pensada para ser aplicada en los primeros momentos de una investigación preliminar, digamos, ¿no es cierto? Que se utilice en otros momentos de esa investigación como que puede ser discutible. Ajá. Puede ser discutible, pero yo entiendo dentro de... Pero es legal, o sea, es posible. Es legal. O sea, no puede decir hoy, porque no lo hizo al comienzo y lo hace ahora, pero lo podía hacer ahora. Sí, es legal. Ya. Podría hacerlo, pero lo lógico es que lo haga sin duda, antes, sin duda. No ahora, ¿no? Ahora, pero eso responde también a una estrategia del Ministerio Público, ¿no es cierto? Entonces, pero entiendo que una estrategia seria del Ministerio Público conlleva no a mostrar nuevas evidencias o indicios o elementos, ¿no es cierto? Esa pareciera que no es la lógica de la aplicación de esta medida en este momento, sino de, digamos, tener, digamos, bajo una medida de coerción personal a los investigados, en la idea de recoger todo lo que tengo, obtener probablemente alguna información última de los que están detenidos y con esa base, ¿no? Formalizar una investigación preparatoria y por supuesto solicitar la prisión preventiva de varios o muchos de los que ahora están detenidos. Ya, esa puede ser la estrategia, ¿no? Es decir, por eso es la pertinencia para ellos ahora. Eso es, o claro. sea, es un tema de estrategia del Ministerio Público que es legal y que tiene razonabilidad en cuanto a los elementos que se necesitan para solicitar la medida. Ahora, daría la impresión que la situación de Antonio Camayo ha inspirado al Ministerio Público de que es posible en tiempos cortos que otra gente se pueda animar a dar información, porque a mí me parece que, claro, hace bien el fiscal y también el juez cuando el fiscal establece el funcionamiento de la red criminal, la estructura, cómo estaba dispuesta o cómo estaban, digamos, adjudicadas las responsabilidades, digamos, logra detallar por ese lado bastante, y ojo, ¿no es cierto? No hay que desvirtuar lo que está señalado en la decisión del juez Richard Concepción. En el sentido de que no ha dicho en ningún momento que Fuerza Popular sea una organización criminal. Sí. Eso no lo ha dicho. Y si lo hubiera dicho,
estaría mal, Claro. ¿cierto? Lo que ha señalado es que al interior de Fuerza Popular se ha creado una organización criminal. Y Claro. eso es perfectamente posible. Sí, claro. No, además yo creo que tiene elementos consistentes para dar cuenta de que eso pasó. Sí. Porque no Y además, solo... mira, sí. Gracias, en verdad, ha logrado, ¿no es cierto?, recrear la postura de la Fiscalía en este caso, ¿no es cierto? Yo creo que en un principio la Fiscalía no tenía, digamos, mayor argumentación como para demostrar qué pasó finalmente con el dinero que ingresó, cómo ingresó, Ajá. etcétera, ¿no es cierto? Pero atando cabos, recogiendo información que aparece en otras investigaciones, pero que yo entiendo tiene que haber sido incorporada ya Ajá. a esta, ¿no es cierto? Dice justamente, ¿no? Suma, digamos, hace un proceso para hacer simple, como que de suma y resta y dice, bueno, los aportes reales Ajá. no me resultan en la cifra Creíbles. Claro. que se ha señalado. Claro. Y más bien hay un forado Ajá. que calza perfectamente con el $1.200.000 que Que dice Odebrecht entregó. entregó, De ¿no es acuerdo. cierto?, para ese financiamiento, de esa campaña. Ahora, logra describir el fiscal 8 modalidades de cómo se inyectó esa plata. Así es. Dice rifas, dice cócteles, dice pitufeo, dice cuenta es decir, arma toda una descripción y todo lo sustenta. Pero yo quisiera preguntarle, doctor Ronald Gamarra, sobre el tercer elemento para una detención preliminar y que también sirve para la prisión preventiva, que es el peligro de fuga y es la obstaculización de la justicia o el intento de atentar contra las averiguaciones o investigaciones. Ahí me parece que en este caso, a diferencia de los otros, hay en este segundo aspecto, no en el peligro de fuga, sino en el otro, elementos sustantivos, porque el coincido. fiscal dice, hay 2 colaboradores eficaces, que además no dice, me han contado que trataron de comprar su versión, que yo he presenciado que quisieron comprar, porque él logra grabar a uno de ellos cuando lo llaman a decir, te van a pagar 5.000 soles para que cambies tu versión. Dice, esta gente puede hacer cambiar de versión a los testigos. Y la otra es, no hace en general una alusión a la influencia que puede tener una represión política con Fuerza Popular en el Poder Judicial, sino habla de su relación concreta con un vocal supremo, imagino teniendo a la base lo que Camayo le ha dicho, ¿no? Sí. Gracias. Esos 2 elementos son sustanciales. Fuertísimos. En la decisión del juez Cargancho, y creo que serán fundamentales si es que, como creo, en su momento el fiscal requiere una prisión preventiva contra varios de los investigados y por supuesto será tomado en cuenta por el juez que en su momento conozca de ese requerimiento. Ajá. O sea, en verdad son muy poderosos esos argumentos. Sí, sí, a mí me parece que comparando inclusive con los otros casos, aquí sí hay elementos muy concretos, ¿ah? Eso a mí y no se ha discutido mucho en los medios, porque se habla, no, que el periodo de fuga no puede ser porque no tiene domicilio propio, porque no tiene trabajo. Han tratado de bajarle el tono a eso. Yo pero creo que en verdad el acento no debe ser puesto en el tema del peligro de fuga. Yo también creo. Que se puede construir. No, y creo que hay elementos ahí, pero también se puede, como que es más debatible. Sí, sí, ¿no es cierto? sí. Hay argumentos también del otro lado, ¿no es cierto? Además hay sentencias ya del Tribunal Constitucional, etcétera, que hay que sopesar en su que tendrá que hacer el juez en su momento. Pero el tema del peligro de obstaculización, ese está clarito, ¿no? Sí, no, a mí me parece que es importante. Algunas preguntitas cortitas que me hace la persona, la gente que nos sigue muy amablemente, para trasladársela. Una me dice, ¿qué le parece que haya sido Jenny Vilcatoma la promotora de toda esta ley de impunidad a favor de Fujimori? Bueno, ¿qué puedo decir en verdad? Sí. Impresentable, mentirosa, ¿no es cierto? Bueno, que me imagino que pues ha traicionado a mucha gente. Yo creo que ha sido de alguna manera también la prueba de amor para mantenerse en Fuerza Popular. Recuerde usted que oportunistamente regresó a Fuerza Popular para que la pusiera a la mesa directiva, porque necesitaban simular que era, bueno, en fin, y la metieron ahí. Bueno, ha vuelto al fujimorismo para morir con él, ¿no? Sí, pues. Sí, no, sí. Claro. Pues ahora,
también están en la pelea individual por sacarle provecho a este tiempo que les queda en el Congreso, y por eso están haciendo estas barbaridades también. Y el otro asunto que preguntaron también, y que la ley plantea 65 años. 65, 70, 75 y 78. Hay para todos los gustos. Sí, por eso digo, entonces el asunto es mucho más grave todavía. Claro, lo que pasa es que 65 para las mujeres. Sí, ya de acuerdo, ¿no? pero por ejemplo, hay mujeres que están involucradas en actos de corrupción también, sí, que podrían beneficiarse. Claro, por supuesto, claro, en general, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, sí. O sea, esto ha sido, o sea, han decidido sacar a Fujimori, han hecho una ley para Fujimori, pero han dicho, si ya la hacemos para Fujimori, hagámosla también para todos los que, como él podría en algún momento tener vínculo con nosotros, vamos a darle la mano a todos los... Yo creo que eso ha sido así. Aquí sacamos al jefe y a todos los que en algún momento le prestaron algún tipo de servicios. Sí. Sea para perpetrar derechos humanos o para levantarse en peso los dineros del Estado, ¿no? Sí, y la última pregunta que piden, que no tiene que ver con estos temas, pero sí con otra propuesta que ha hecho sobre todo el partido aprista el día de ayer, la segunda parlamentaria aprista, para que el referéndum de diciembre solo contemple el tema de la Junta Nacional por la Justicia y el tema del financiamiento de partidos, y que la no reelección del congresista de Enrique Camaralía, que lo discutamos el otro año para hacerlo de manera más seria, porque el presidente ha dicho que no está de acuerdo con el tema de la confianza. Ya, cuñado. No, sí, pues. Mulder, o sea, está desbocado, ¿eh? O sea, en verdad, Mulder, bueno, ayer acaba de perder está en el desbocado, tribunal, ¿no? Y Velázquez Quesquén, mira, solo sirve para argumentar en favor del fujimorismo y de lo peor que intenta sacar el Fujimori y que saca el Fujimorismo en el Congreso, ¿ah? Sí, sí. De verdad, el APRA también se merecía otro final, ¿no? Sí, no, yo creo. Y a todo esto, Alan García, el Orondo, le han hecho un meme con esta película en Barcelona y en bicicleta, dicen. Alan, ¿no? Han sacado eso cuando está corriendo Alan García, pero no se ha pronunciado, no ha dicho nada. Bueno, habla a través de sus congresistas, ¿no? Esto que ha hecho, están tratando de acusar al presidente de golpista, dicen que está queriendo tomar las instituciones. Eso es bien peligroso, ¿no? Es bien peligroso, ¿no? Es bien peligroso porque está poniendo en cuestión los cimientos de nuestra institucionalidad democrática, ¿no? Llamar al presidente poco menos que golpista, o sea, no, es gravísimo, es gravísimo. Y Chávarri, para terminar, bueno, se queda porque el fujimorismo y el APRA quieren que se quede, pero a la vez se queda y le puede ser útil todavía al APRA y al fujimorismo, sí, claro, porque lo que ha pasado con esta investigación de Vela y lo que ha generado Carguancho, y de Reporteros cuenta que lo hicieron para que no se entere, o sea, Chávarri no se enteró de nada. El problema con Chávarri, me parece, es que digamos, echó mano de fiscales honestos, sí, ¿no es cierto?, para presentarse con una buena imagen, o sea, para intentar mejorar su imagen, ¿no es cierto? Pero lo que no se dio cuenta es que por lo menos a José Domingo Pérez Gómez no lo puede controlar. No lo puede controlar. No lo va a controlar, ¿no es cierto? Y él va a hacer las investigaciones que corresponden. Y por supuesto no le va a dar cuenta, y probablemente ni a Vela le va a dar cuenta. Sí. Bueno, ayer había habido un rumor de que, claro, Vela no sabía nada, y de Reporteros cuenta ayer que era parte del acuerdo que habían tomado Vela con José Domingo para que no se enterara nadie que van a tomar la medida. Uno decidió ir a un viaje, el otro a otro, para que pensaran que no va a pasar nada, ¿no? Pero al margen de eso, efectivamente, José Domingo Pérez no confía en Chávarri. Lo ha dicho públicamente, además. De ninguna manera. Entonces, que Chávarri le ha vendido humo al fujimorismo. ¿Para qué le sirve entonces si no puede sacar a...? A ver, vamos a ver cuáles son las próximas movidas de Chávarri, ¿no es cierto? En el Ministerio Público ayer me decían que Chávarri había ofrecido mover a José Domingo Pérez de esa investigación, y preferiría que se le haga esa bulla a que el Congreso lo deje. Chávarri tiene que devolverle el gran favor que le ha hecho el fujimorismo. ¿Cómo? No se sabe, ¿no es cierto? ¿Cómo? Lo sabremos en los próximos días. Y probablemente entregará la cabeza de alguien, ¿no? Sí. Bueno, ojalá no sea de José Domingo Pérez y de los que alrededor de o Sandra Castro o la fiscal Rocío Sánchez, ¿no? Rocío Sánchez, claro. Por ahí puede ser. Otra cosa que usa Carguancho o el fiscal en su pedido ante Carguancho es el informe de las fiscales del Callao. Claro, por eso dice, ¿no?, que acá no hay garantía. O sea, la influencia del fujimorismo va por lo de Inostroza, pero también por lo de Chávez. No lo dice, pero insinúa que
el manejo en el Ministerio Público, que es Chávez. Mira, yo insisto en que otra vez a las fiscales valientes del Callao hay que darle mayor seguridad, hay que darles personal para que puedan avanzar con la investigación, y hay que preguntarle a la Fiscalía quién y cómo está investigando, por ejemplo, a los jueces y fiscales del Callao. Sí. ¿Alguien nos está investigando? ¿Alguien sabe qué ha pasado? No, es que porque, estamos por si acaso, sí. los jueces y fiscales del Callao vinculados a esta organización, toditos, todos, están allá, están trabajando. Sí, es verdad. Todos. Sí. No, eso, claro, es que estamos atendiendo otros temas y nos hemos olvidado de ver eso. Doctor Ronald Gamarra, muchísimas gracias. Como siempre, por haber venido a explicarnos todas estas cosas. Está muy amable. Tengo que ir a una pausa. Regreso un instante. Estamos aquí en No hay Derecho. Son las 8:34 de la mañana. No hay derecho, no. Ya regresamos en No hay Derecho. No hay derecho, no. Para estar siempre